la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes y darles una vez más la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Y para este programa, como lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Igualmente nos estarán acompañando en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes, el maestro en Derecho Antonio de Jesús Mendoza Mejía y el abogado Eduardo Montaño Ramírez, todos integrantes del equipo de Ecos de la 4T, para intervenir con su participación semanal. Y contaremos con la participación de nuestro monero Júpiter en su muy gustada sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Hola, qué bueno verte de nuevo aquí en Andrea te lo explica para informarte de manera más clara sobre las situaciones políticas, económicas o sociales que vivimos en nuestro país. Y precisamente, hablando de comprender la información, me gustaría hablarte sobre una palabra que últimamente se usa muy seguido, y esta es la infodemia. ¿Sabes qué es la infodemia? ¿No? Bueno, pues como ya te dije, estás aquí porque Andrea te lo explica. El término infodemia se emplea para referirse a la abundancia de información sobre un tema concreto. El término se deriva de la unión entre la palabra información y la palabra epidemia. Se relaciona con conceptos similares como fake news o infoxicación, en la medida que la cantidad y exposición de estos se intensifican. La infodemia es considerada como una transgresión ética al buen periodismo. Originalmente, este término fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, con el inicio de la crisis del coronavirus, usándola para referirse a una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Generalmente, los datos que se difunden en una infodemia tienden a ser falsos, lo que desvirtúa las fuentes confiables de información que buscan ofrecer insumos relevantes acerca de un tema específico. Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentran aquí en el estudio los integrantes del equipo de Ecos de la 4T para darles la información que tenemos preparada para ustedes con su participación semanal. Y permítanme decirles pues que para la entrevista de la semana teníamos confirmada la asistencia del doctor Sergio Alberto Padilla Pérez. Sin embargo, por cuestiones familiares no le fue posible asistir. Sergio recibe de parte del equipo de Ecos de la 4T, ya sabes que te estimamos, te apreciamos mucho, nuestras más sinceras condolencias por la sensible pérdida de tu señora madre. Un abrazo y seguir para adelante, echarle muchas ganas. Te acompañamos en estos momentos tan difíciles a ti y a toda tu familia. Maestro Gabino.
Qué gusto, Buenas licenciado tardes. Jerónimo. Muy buenas tardes. Pues listos ya, otro jueves de programa. Aquí viniendo con el gusto y siempre muy motivado y emocionado para compartir estas opiniones de lo que está sucediendo en el país, en el estado, todos los acontecimientos que nosotros quisiéramos que fueran pues halagüeños, pero son muy difíciles de entender del cómo nuestra entidad se ve envuelta en una serie de problemas de inseguridad. Bueno, muy bien, profesor, ¿qué le parece? Yo le propongo dos temas. Precisamente uno que tiene que ver pues con el tema de la seguridad, que en los últimos días nos ha dado mucho que hablar, y también el significado de la visita próxima del presidente Joe Biden de Estados Unidos como del primer ministro Trudeau de Canadá para reunirse aquí en la capital del país, en el cumbre de los países de América del Norte. Así es. Y por supuesto también este tema de la seguridad. Empecemos, le decía, ¿qué significado tiene en este momento actual para nuestro país la visita del presidente de Estados Unidos de América como del primer ministro de Canadá? Bueno, yo la advierto de la siguiente manera. Los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador siempre han buscado amarrar navajas y no les ha funcionado. Por más que van y como si fueran muchachos de secundaria, van y lo acusan allá no directamente con el presidente Biden, sino con algunos otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, señalando la situación que se está viviendo en el país, que a sus ojos pues está al borde del precipicio. Y eso evidentemente que no les ha funcionado, como todas las estrategias que han impulsado, como recordarán ustedes también otros personajes de la iniciativa privada que fueron con el rey de España a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El de la Coparmex. El de la Coparmex. El que fue en su momento Gustavo de Hoyos. Y van y lo acusan y que deben de intervenir, otra vez replicándose los asuntos que se vivieron en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en donde unos conservadores iban a ofrecer la corona de México para que viniera un emperador a gobernarnos. Y ahora que el presidente Biden vendrá a nuestro país junto con el primer ministro Trudeau, pues evidentemente se van a despejar todas esas situaciones que se presentan en contra del proyecto de la administración del presidente López Obrador. ¿Y por qué lo señalo así? De que se despejarán todas esas incógnitas, de que si es cierto que le jalan las orejas, que si lo están presionando, que si los paneles de controversia van a seguir, que se va a desmoronar la economía del país y que somos un país que estamos al borde de la quiebra, que le van a jalar las orejas por la cuestión de la Comisión Federal de Electricidad, de todo lo correspondiente al sector energético. Digo, y yo digo, pues ¿en qué país vive? Entonces el presidente Biden junto con el presidente Trudeau, pues tendremos que advertir que esa situación se va a ver
es muy bien definida, con las relaciones bilaterales en este caso, y las relaciones que se llevan de manera muy respetuosa entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. ¿Cuál es la trascendencia en este contexto que se va a dar esta cumbre, particularmente para nuestro país y en sí para toda la región de América? Desde luego que debe de tener una extraordinaria manifestación de impacto económico, porque el asunto de que nos hemos convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. Ya pasamos ese lugar. Así es, y también que estamos teniendo una situación de pues cada vez una mayor relación económica con Canadá. Pero ¿cuál ha sido el propósito y la orientación que le ha dado a su participación económica del presidente Andrés Manuel con relación al TEMEC? Que se debe de fortalecer esta relación, pero que se debe de voltear los ojos a América Central y a todo el hemisferio occidental. Qué maravilla sería de los países de América del Norte que se empezara a establecer una agenda de trabajo en la cual se orientara todo lo relacionado a ver cómo hay una integración de todas las economías del hemisferio occidental para conformar un gran bloque económico, como en su momento fue la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea. Y entonces, cuando hay una situación de esa naturaleza, de que se establezcan agendas multilaterales, entonces va a existir un mayor desarrollo económico para todo el continente americano. De ahí la importancia de que el trabajo que haga la Cancillería mexicana, la buena relación que tiene el presidente Andrés Manuel con ambos personajes de los países de América del Norte, pues entonces creo que se puede definir una mejor integración económica de todo el continente americano, y que consecuentemente le beneficiaría a los Estados Unidos, porque entonces no habría la expulsión de miles de trabajadores que quieren llegar a los Estados Unidos para precisamente buscar mejores condiciones de vida. Sí. Entonces, hacia allá es a donde se debe de orientar una economía social, en donde se beneficien todos y no nada más quienes son los que detentan el mayor poder económico en la América, en todo el continente. Entonces, eso para mí tendrá que ser algo muy significativo, y que deberemos de estar atentos para que la posibilidad de que recobre México esa identidad que tenía en el pasado con los países de Centro y Sudamérica, de ser un país solidario con ellos. Entonces, hubo un periodo en el cual, por supuesto que en el periodo de 36 años de regímenes neoliberales, pues evidentemente que no se volteó a ver a los países de Centroamérica y Sudamérica. El que estaba atendiendo la agenda del Cono Sur, pues evidentemente era Brasil. Y en ese sentido, pues Brasil, con el tamaño de economía que tiene y la relación que tiene con todos los integrantes del Cono Sur, pues evidentemente que era para ellos
pues un referente con el cual se podía estar llevando relaciones económicas favorables para todos los integrantes de Sudamérica. Entonces ahora, y nosotros nos olvidamos también de Centroamérica teniéndolos aquí, a la vuelta de la esquina. Entonces, hoy México está recobrando ese estatus, esa jetatura de ser un país que está tratando de que se equilibre el factor económico, el factor social, y que ello pues evidentemente va a traer como consecuencia una mejoría económica. Entonces, para todos, no nada más para unos países en concreto, no. Aquí el presidente está abogando porque haya una integración de toda la América. ¿Esperar buenas cosas? Yo espero que haya buenas cosas, sin duda. Sobre todo por esa relación que tiene el presidente Biden y sobre todo esa relación respetuosa. Entonces México se ha ganado el respeto de estas economías fuertes, pero sin descuidar también que debe de voltearse hacia Centro y Sudamérica. Pues nos ha dado, vaya que sí, nos ha dado mucho de qué hablar. Ya cambiando al siguiente tema que le propuse, de la cuestión de las labores de seguridad públicas, y es que las Fuerzas Armadas es lo más recomendable que en este momento que sigan realizándolas, o pues se ha tornado muy interesante porque se abrió el debate. Ya en los recientes 3 días hemos visto posicionamientos muy claros, firmes por parte del presidente de la República. Hoy, por ejemplo, en su tradicional conferencia mañanera, ayer en el Senado, en su comparecencia por virtud de la discusión de la glosa del 4º informe de gobierno, la Rosa Isela Rodríguez, de Secretaría de Seguridad, y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que también de manera muy interesante ha estado visitando los estados, reuniéndose con los congresos locales, con los diputados, en donde pues ha estado muy interesante los planteamientos de las dos visiones, los dos posicionamientos. Y me ha llamado mucho la atención, pues, porque tanto el presidente como la secretaria de Seguridad y el secretario de Gobernación han tildado de hipócrita el posicionamiento de los gobiernos de oposición estatales. ¿Cómo entender esta situación que se está presentando en este tema de la seguridad pública? Bueno, es que es un tema por demás complejo, desde la arista que queramos observarle. Es un tema que sin duda es un flagelo para la sociedad en su conjunto. El tema aquí es el cómo abordarlo, y para mí el cómo lo aborda la oposición es articulando un discurso que lo lleve a llamar poderosamente la atención para que la sociedad les crea sus mentiras. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo el gobierno de la República es abrir el debate, que se sepa exactamente lo que se está generando, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta, en el Senado de la República, para que pueda la opinión pública, la sociedad en su conjunto, notar cuáles son quienes están articulando un discurso mañoso, un discurso perverso, y sobre todo por debajo de la mesa
solicitando que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas intervengan en los asuntos, porque quienes son los que están teniendo esos problemas por demás graves y lamentables, pues han sido los que más se han estado oponiendo a esta situación. Y lo vemos en el caso del comparativo que hay en el estado de Nuevo León, de cuántos policías hay al servicio de la ciudadanía, y son alrededor de 1,200 policías entre estatales y municipales, y esos 1,200 policías haciendo labores de custodia de negocios, haciendo labores de vigilancia de empresas privadas. Entonces, descuidando la tarea que deben de cumplir para toda la ciudadanía, para toda la población. Sí. Entonces, el asunto es el comparativo. ¿Cuántos hay en el estado de Nuevo León por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional? Más de 7,000 elementos. Casi llega a 10,000 casi. Casi llega a 10,000. Entonces, todo ello pues contrasta con las formas de hacer política, tratando de manipular la información y tratando de sesgar todo lo que tenga que ver con la credibilidad que debe de permanecer en el inconsciente colectivo. Entonces, yo creo que aquí el discurso que podemos ver en las cámaras, otra vez las senadoras, qué pena dan, porque son discursos pendencieros. Como discurso pendenciero es el de los gobernadores que le retoban al secretario de Gobernación, cuando haciendo su función el secretario de Gobernación de cabildear en los estados para que se cumpla el requisito final de las 2/3 partes de los congresos locales, que se pueda generar el asunto relacionado con que ya pase a cubrirse el rango constitucional. Entonces, 2/3 partes de los estados, de los congresos del estado, de los estados, con lo correspondiente a las lo que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores determinaron que se elevara a rango constitucional el tema de la Guardia Nacional, pues ahora los congresos locales tienen que hacerlo, y el secretario de Gobernación está haciendo su papel, hablándole a todos los diputados locales que deben de orientar esa aprobación. Muy bien, profesor Gavino, pues muy interesante sus opiniones, sus reflexiones, para con mucho detenimiento y con calma revisarlos. Sin duda. Por el momento, por cuestiones de tiempo también, profesor, Sí. lo espero al siguiente programa para continuar abordando más temas, y por supuesto que este tema todavía va a dar mucho para Sí, por supuesto. dar. Un Muchas gusto, gracias. como Gusto. siempre. Gusto Emplazado siempre para el tenerlo por próximo aquí. jueves. Lo esperamos. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias. Qué bueno que continúa con nosotros. Está ya aquí el maestro Antonio de Jesús Mendoza. Maestro. Un gusto. Al contrario, el gusto es mío. Siempre un placer tenerlo, maestro. Gracias. Ahora, para nuestro público, ¿qué tema, maestro, por favor? Hablemos del crimen y el castigo en Jalisco. Aquí en nuestro estado, Sí. en este estado nuestro. Esto es lo que tenemos que hablar. ¿Qué Crimen. está pasando con la seguridad pública en el estado? Crimen y castigo. Crimen y castigo, como la novela de Dostoyevsky. Por favor, maestro, adelante. Bien, yo quiero platicar con ustedes lo siguiente.
Eso de ir a una fiesta, a unos juegos, a las fiestas de octubre, y luego no llegar a tu casa, es una tragedia. Eso que sucedió en el Palenque, en ese juego de apuestas, en ese juego de gallos, y luego que asesinen a uno o a dos, es una tristeza y es una lamentación. Las fiestas de octubre que yo recuerde, o en sus inicios no tenían peleas de gallos. Yo recuerdo, estaba en la secundaria y precisamente a un costado del Agua Azul cerraban la calle de la Calzada Independencia y era caminar, era ver las exposiciones, a los artistas, desayunar y por qué no decir comer. Y hoy las fiestas de octubre han cambiado, se han convertido en la fiesta de la sangre. Yo no entiendo dónde está la seguridad. ¿Había vigilancia? Al menos eso dijeron, que había vigilancia. Pero ¿dónde estaban precisamente, como dicen los guardianes del orden, en aquel suceso donde pierden la vida 2 personas? Los indicios, las pesquisas, la investigación, la cadena de custodia, cerraron un momento precisamente estas fiestas que tienen un corazón precisamente dentro de las apuestas y las peleas de gallo. Hay un desorden y es un indicador para poner precisamente una alerta roja de lo que pasa en Jalisco. Aunado a ello lo de ayer, Andares. Aunado a ello lo de hace unos días en Andares. Y entonces, ¿dónde está la seguridad? Hay que entender, para aquellos que nos escuchan, que el Estado es garante de nuestra seguridad. El Estado es responsable de nuestra seguridad. Los que trabajamos, los que pensamos, los que escribimos, o que también hacemos un derecho al ocio, tenemos el derecho a la seguridad. Y el Estado no nos lo está brindando en Jalisco. El que salgas de tu casa y no tengas la certidumbre de llegar vivo, pues es una tragedia humana. Es un miedo y es una tristeza que el Estado no nos brinde la seguridad que requerimos los jaliscienses. Muchos policías, pero no hacen su acción y no establecen protocolos dentro de la seguridad pública, que es importante. Oiga, pero corresponde al municipio, sí. 115 constitucional, pero también conforme al 116 corresponde al Estado, a la seguridad. Que hay un mundo de policías, entonces el Estado es ineficiente en dar seguridad. ¿Y por qué? Porque entonces el crimen organizado comienza a rebasar a las fuerzas de seguridad. He ahí por eso hablar de esa novela del crimen y del castigo. O por qué no decir crimen sin castigo. No hay castigo. Sí, nunca hay detenidos. No hay detenidos. Y al final de cuentas todo se convierte en una situación muy lamentable para los que respiramos, pensamos y vivimos en la ciudad. Oiga, maestro, con todo esto que ahorita nos acaba de plantear, ¿será pues que podemos hablar de una, en cierta forma, de la renuncia de las autoridades estatales y municipales para
como usted dice, salvaguardar esa seguridad a todos los ciudadanos. Hay una renuncia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues porque, como usted dice, no hay castigos, y en efecto a veces parece ser pues que si uno se entera por algún medio de que están pasando desafortunadamente muchos actos delictivos aquí en el estado, pero no hay castigos. Y eso Hay una denuncia ahí. ¿Qué pasará? ¿Cómo entenderlo? Pues la postura de cómo está viendo el estado, el municipio, esta situación que así como usted señala, nos hace sentirnos pues inseguros. ¿Cómo lo ve el estado? ¿Cómo lo verán ellos? Miren, si la seguridad se arreglara con renuncias, bienvenidas todas las renuncias. La seguridad se arregla con protocolos, con cadenas de custodia, con prevención, con investigación y sobre todo con administración de justicia. El que no haya castigo se llama impunidad, y la impunidad es el peor lastre del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay castigo. Se puede violar, se puede asesinar y no hay castigo. O como dirían los juristas, no hay un acto coactivo. No se ve la fuerza del Estado. Sí, yo coincido con usted de que la impunidad no es conveniente y estanca cualquier forma de convivencia y desarrollo de cualquier pueblo, de la sociedad. Y como dijera un amigo mío, una charla, que la impunidad hace agigantar a los chaparros. Exacto. A los enanos, decía. Exacto. Decía, a los enanos los engrandece Jerónimo. Sí. Y ahorita se me vino al recuerdo precisamente sobre este tema que usted dice, pues porque pues sí es lamentable, es muy lamentable el alto porcentaje de impunidad, y pues la sociedad, la población se encuentra en un estado de indefensión, maestro. Por eso yo hace ratito le preguntaba que nos diera su opinión, si de alguna medida usted advierte que hay una renuncia del Estado de ocuparse de lleno en este tema de dar seguridad, de brindar seguridad a la población. Más que renuncia del Estado, hace oídos sordos. Más que renuncia del Estado, hace la labor de ciego. No ve y no oye. Vamos a hablar en términos más propios, no escucha. La gente exigimos seguridad en Jalisco. Lagos de Moreno, por ejemplo, ha sido un factor determinante precisamente para la inseguridad correspondiente. O lo que pasó en Ocotlán, hace unos días también, donde se manifiestan en contra de la Guardia Nacional, y al final de cuentas se convierte en un galamatías. Sí. Y entonces el presidente municipal habla de heridos, pero no hay una declaración de hechos ni una investigación penal. Al menos yo no sé si se abre una carpeta de investigación sobre estos hechos delictivos correspondientes. Pero sí estamos en una situación muy vulnerable en el estado de Jalisco. Vulnerable en cuanto a la seguridad pública, vulnerable en cuanto a la certeza de seguir viviendo. No sabemos si en estos momentos, cuando salgamos de este programa, tengamos garantizada la vida. Hay una situación bastante peligrosa para la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado no escucha y el Estado no ve. No es que renuncie, porque no está renunciando, sino está dejando de hacer lo que está obligado a hacer. Claro.
Y lo que está obligado a hacer es brindarnos seguridad correspondiente. No es cuestión de pleitos políticos, es cuestión de vida humana. Y usted sabe que en el derecho lo que defendemos es la vida y también defendemos la libertad. Se tutelan esos Y eso, valores, exacto, esos bienes. Y si el Estado hace caso omiso a una responsabilidad, podemos caer precisamente a un Estado que al final de cuentas no tengamos orden y norma correspondiente, y se llama Estado fallido. Y el Estado fallido, sociológicamente, es la cuestión paupérrima de una convivencia social. Caótico, Caótico, que al final de cuentas usted esté con su familia comiéndose unos taquitos muy ricos y llegue el profesor Mendoza y le quite su taco sin pedirlo. Caóticos, que al final de cuentas hagamos toda una situación de inseguridad y rompamos el sentido de la convivencia. Porque lo que fortalece precisamente el Estado de Derecho es la convivencia social, la convivencia humana. Y si no hay estos factores determinantes, y si la mamá va a acompañar al camión a su hija, siempre van con las bendiciones y con el Jesús en la boca rezando, que no salga por ahí el malandro y las asalte, porque la niña a lo mejor entra a las 7 de la mañana a la secundaria y tiene que tomar el transporte o tiene que caminar 3, 4, 5 cuadras para llegar a su centro escolar. Sí. Y eso genera precisamente incertidumbre, porque se rompe lo más importante, la cultura de la paz. Y la cultura de la paz no puede quedar solamente en el discurso, y en hacer diplomados, y de prepararte en cuestiones teóricas. La cultura de la paz se vive cuando nos levantamos y saludamos, cuando nos levantamos y tenemos el acceso al transporte público, cuando tomamos nuestro automóvil y respetamos la normatividad de tránsito. Así es la cultura de la paz, y la normatividad de tránsito y la normatividad del derecho es siempre el respeto a la vida. Sí, fíjese, maestro, que cuando yo planteaba con usted si se daba una especie de renuncia, yo más que nada voy a los resultados últimos, porque los resultados últimos es que si ahora mismo al joven que va a la preparatoria le roban su celular, aunque sea a una cuadra donde está un cuartel de la policía municipal, es lo mismo, no se gana nada, y el joven va y pues no encuentra ninguna respuesta inmediata, nada. A eso me estoy refiriendo, que si va una chica por la calle y lleva sus aretes y el joven llega y hasta le puede aquí herir sus oídos, Claro. su oreja, no pasa nada, o sea, y puede estar ahí un policía. Exacto. Y se va, o sea, a esa circunstancia yo me estaba refiriendo, porque sí, claro está que es muy extenso el tema de renunciar, ¿no? Pero yo iba más que nada en el resultado último, que pareciera ser que nosotros como ciudadanos comunes, cuando advertimos esa situación, decimos, no, pues, ¿qué hago? Voy con los policías y me dicen, pues no se puede hacer nada. ¿Qué le corresponde pues entonces en este rubro de la seguridad y el castigo hacer pues a las autoridades que deben de atender este punto, que para poderle dar más seguridad a la población? Le voy a comentar en esas clases de introducción al estudio del derecho, que comentaban que la autoridad precisamente está obligada a hacer valer la ley. Está obligada únicamente a reservarse y decir lo que dice la ley, a aplicar la ley correspondientemente. Si la autoridad hace lo que el derecho le dicta,
estamos del otro lado. Pero hay situaciones que rebasan. ¿Por qué? Porque el Estado se convierte en Estado omiso. Y además confunden las situaciones del derecho, los principios de legalidad, y entra una situación de carácter político. Y cuando la política entra a la seguridad, corrompe la seguridad. Y entonces no hay eficiencia y eficacia, no hay mandos, no hay orden, no hay disciplina. Y vienen grupos políticos y no grupos con conocimiento de causa para llegar precisamente a los cometidos y precisamente prevenir el crimen. Porque si hay crimen hay que seguir en la investigación. Claro. Y tiene que haber un castigo, pero si se previene, mucho mejor. mucho mejor. Claro. Y aquí estamos apostando al último resultado. Te mueres y luego investigo. Y súmele la impunidad a la que ya Y luego le sumamos la impunidad. Y luego a eso le sumamos los arrebatos. Y luego las declaraciones correspondientes. Y entonces nos estamos convirtiendo en un Estado sin orden y sin justicia, que es lo más lamentable. Y todo es política. ¿Por qué? Porque vienen años electorales, porque vienen posiciones, porque buscan precisamente la representatividad, no para servir, para servirse precisamente de el puesto político para el cual están aspirando. Cualquiera, regidor, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador en esas elecciones. No, si viene 2024 los próximos senadores. Sí. Y viene la presidencia de la República. También. Pero, ¿qué está pasando? Nos aprovechamos únicamente de la situación del puesto y no del servicio que representa el puesto. Y entonces comenzamos a tener una institución decorativa en fiscalía o una institución decorativa en las comisarías de los municipios. Y al final de cuentas, tenemos que entender que la seguridad pública no se arregla con reuniones a las 7 de la mañana, 10 X o Y, se arregla con acciones. Y hay que implementar acciones. Primero la prevención y luego la investigación del delito. Primero prevenir antes de que se cometa el crimen, y si desgraciadamente se comete, investigar y llegar precisamente a los principios de legalidad y de justicia, para que también no lleguen inocentes a ser huéspedes del sistema penitenciario. Es un trabajo que tenemos que hacer. Y aquí también, y quiero sugerirle, proponerle para un siguiente programa, abordar también de manera particular el papel del Poder Judicial. Con mucho gusto. Porque no hay que también perder de vista que juega un papel muy importante el Poder Judicial y habrá que revisarlo. Y es el equilibrio. Así es, habrá que someterlo al escrutinio. Tanto de los poderes, y es el que garantiza la paz y la tranquilidad social. El Poder Judicial no va a hacer carreteras, pero le va a administrar justicia. Y lo que pedimos en Jalisco es justicia. Y eso es lo que vamos a abordar, si usted lo permite, la próxima semana. Sí, por supuesto. Encantadísimo, maestro. Y creo que aquí, como parte de lo que hemos planteado hasta ahorita a nuestro público, a la audiencia, como que nos ha faltado el tema de referirnos al papel del Poder Judicial. Así es, mi Si querido. es aquí en el estado de Jalisco, igual, y si quiere a nivel federal también lo abordamos. Es un tema que tenemos que abordar. Sí, Obligadamente. obligadamente, maestro. A las órdenes. Muy bien, pues por el momento, maestro, como siempre, mire. Gracias. Hombre, contrario, Hasta ser. pronto.
Lo esperamos el siguiente Sí, cómo programa. no. Aquí nos veremos. Vamos a un corte. Regresamos. La desinformación surge como el resultado de la rápida propagación de datos por los medios de comunicación de libre acceso, como las redes sociales. La inexistencia de filtros de veracidad en estas plataformas propicia la desinformación del público general inexperto. Las infodemias pueden propagarse por errores, desinformación y rumores durante una emergencia, como lo hizo Eugenio Derbez al inicio del coronavirus con un llamado alarmista pidiendo donaciones, difundiendo que la pandemia nos había rebasado con los hospitales llenos sin la capacidad de recibir a más pacientes, la gente muriéndose en las calles y no sé qué más, solo por poner un ejemplo. Y me supongo te enteraste de mucha más infodemia, la cual puede dificultar una respuesta efectiva y crear confusión y desconfianza entre las personas. En algunos casos, la información que se propaga es deliberadamente errónea. Es común que las personas manifiesten un interés por un tema particular, más aún cuando se trata de un tema coyuntural. Actualmente la práctica de la infodemia no solo se hace en cuestiones de salud, sino que ha permeado a todos los ámbitos de la sociedad. Por eso es tan importante que busques en diferentes medios de información y no te quedes con la primera información que cae en tus manos. Investiga, compara y verifica. Y lo que no te quede claro, acércate, Andrea te lo explica. Pero sigamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Miren, ya está aquí en el estudio para su participación semanal Eduardo Montaño. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi don Jerónimo. Aquí estamos a tus órdenes. Oye, Eduardo, entonces el programa anterior, por cuestiones de tiempo, se nos quedó todavía en el tintero seguir haciendo reflexiones sobre el encuentro que se dio cuando se llega por parte de Cristóbal Colón en esa expedición financiada por los españoles en 1492, dijimos. Así es. Y derivado de esa situación, pues ya es como nuestro país empieza a enfrentar un nuevo orden, una nueva situación. ¿Qué más podemos seguirle Pues, comentando a nuestra audiencia? se puede considerar que, al menos así lo hacen algunos, con el encuentro que se da a la llegada de Colón, se da un nuevo paradigma, que pues es un encuentro que viene poco a poco a representar una conquista, que después de un proceso que no es muy largo, se da una derrota, se vence a los pueblos, a los principales pueblos que habitaban, que en este caso a nosotros nos damos cuenta que pues, fueron los mexicas, ¿verdad? Hay un proceso, los tlaxcaltecas ayudan a Cortés a derrotarlo, pero inmediatamente a la derrota de los mexicas viene un proceso de conquista y posteriormente lo que será la colonización. Inicia la colonización, que esa colonización viene con muchos soldados, armas europeas, y poco a poco se va dando un sometimiento de todos los pueblos, en donde intervienen factores muy diversos en ese periodo, como son, por ejemplo, los que serán después españoles, los castellanos y otros habitantes de la península que después se llamó España, van llegando, pero en grandes cantidades de gente. ¿Por qué? Porque descubren que hay riquezas, que hay minerales y que hay una población
muy diezmada, pero es una población que tiene un factor muy importante, es sedentaria, es agricultora, no se va a ir a ningún lado. Entonces, poco a poco van llegando soldados, frailers, políticos, muchos aventureros, había de todo tipo, familias, y se van estableciendo poco a poco y van trayendo un nuevo modo de vida, un nuevo modo de propiedad, un nuevo modo de explotar la tierra, un nuevo modo de implantar derechos, la justicia, nuevos modos de vida. Y poco a poco estas nuevas formas, estos nuevos paradigmas van a generar lo que será, después de algunos años, toda el sentar las bases de una cultura. Y se da el inicio de un periodo muy largo en la historia de lo que nuestra, a la que conocemos como la colonia, que fueron 300 años. 3 siglos. Y yo insisto, es un periodo completamente desconocido para la mayoría de la población. Y es muy importante que ese periodo, y claro, toda la historia, todos los periodos históricos sean conocidos. Nosotros, actualmente, los jóvenes y mucha gente que no son jóvenes, son los comunicadores, los periodistas, nosotros mismos, ignoramos grandes periodos, ignoramos en qué consistieron esos periodos históricos. Poco o nada se sabe. Si yo me atrevería a preguntarle a quien sea, ¿no?, del público en general, a mí mismo me pueden preguntar y yo puedo decir que no conozco, ¿verdad? Sí. Sobre personajes, periodos, lugares, desarrollos, acontecimientos. Ajá, sí. No la conocemos. Lo que nos va generando lagunas, que que es la explicación por la cual nuestro país se encuentra en parte en esta forma. Entonces, si yo ignoro mi historia, si yo ignoro de dónde vengo, no me puedo explicar por qué existe tanta corrupción, tanto clasismo, por qué existe el racismo. El racismo, sí. Es un tema que se va a tratar aparte. Sin embargo, no sabemos por qué, creemos que son hechos aislados, creemos que son conductas individuales o de grupos sociales. No es así, es un aspecto cultural. Abarca nuestra cultura, nuestra historia y todos lo traemos en el ADN. ¿A partir de qué? Pues ese periodo. Oye, Eduardo, pues muy interesante lo que nos comentas, pues todo esto que los nativos mexicanos tuvieron que vivir y luego adaptarse en la medida de que se vino poblando por, como lo señalabas, más llegada todavía de una composición muy variada de extranjeros que empezaron a llegar aquí al país. ¿Cómo entender o cuál es algún aspecto, algún rasgo característico de la herencia que podemos decir que se nos dejó? Yo creo que se nos impuso, se nos enseñó, nos transmitieron una cultura que a la fecha se viene manifestando continuamente. Los indígenas, los habitantes, tenían ciertos valores, cierta cultura
ciertos principios sobre la propiedad, ciertos principios sobre la legalidad y la justicia. No existía el clasismo como lo conocemos ahora, no existía. El racismo no existía, había divisiones y se manifestaban de otra manera, había conflictos, había una cultura muy desarrollada, había culturas desarrolladas en Mesoamérica, en América. Sin embargo, con la llegada de las nuevas formas, de los nuevos colonizadores, de los colonos que venían, impusieron un modo de construir ciudades, de construir modos de producción, de construir templos, de construir una nueva religión que ellos traían y les enseñaron. Y hay un fenómeno muy amplio, muy grande, muy extraño, en donde se va generando un sincretismo, se les va imponiendo nuevas ideas y las adquirieron y las combinan y las reinterpretan. Entonces todo eso va generando una forma de vida, va alimentando las bases de lo que sería una cultura, una nueva cultura mexicana. Pero esta, creo yo, también, así como se adquieren, se desarrollan formas muy positivas, también se van generando, modos de explotar al individuo, de explotar a los indígenas. Los indígenas tenían unos modos de propiedad comunal. Sí. Entonces se impone lo que será una propiedad ya particular, virreinal, todo pertenecía al rey. Y se van dando las encomiendas, se van dando unas nuevas formas de explotación de los recursos naturales y explotación del individuo, de los indígenas, de los habitantes originarios, los que quedaban, porque las clases no dominantes, las clases poderosas habían desaparecido por la guerra, por las enfermedades, y fueron sometidos cuando fueron vencidos, simplemente. Entonces, esas nuevas poblaciones fueron acomodadas en nuevos modos de explotarlas. Las encomiendas, que es una forma muy interesante de explotar y del manejo de los indígenas. Claro. Ellos no podían tener propiedad, se les negó cuando eran dueños de todo. ¿Por qué? Y muchos de ellos siguieron siendo dueños de su mundo, de su ambiente, de su naturaleza, de su entorno. Sin embargo, el nuevo concepto de la propiedad empieza a ser manejado y empiezan a explotarse los recursos naturales y a trasladarse a Europa y empiezan a sustraer las riquezas. Incluso después de periodos importantes hay la necesidad, ante el bajo rendimiento que empiezan a tener los indígenas, porque no podían sobrevivir mucho tiempo en las minas, empiezan a importar negros, que viene un nuevo concepto de esclavitud. Sí. Un nuevo concepto de esclavitud se da con la encomienda, pero también el sometimiento de poblaciones importadas, traídas por la fuerza a la Nueva América, ¿no? Entonces, todo eso se ha reproducido y ha llegado hasta nuestros días, con nuevas formas, con nuevos nombres, pero subsiste. Comentabas
en esta intervención que has tenido, de que se implementó una nueva religión. ¿Qué papel también le tocó jugar en este nuevo escenario a esa religión? Y pues es muy conocido que es la religión católica, porque es la que más predomina, pues sí, predominó. De hecho, los nuevos colonos, los conquistadores, ellos traían consigo una religión que era nueva aquí en su territorio. Era nueva. Aquí siempre ha habido y sigue habiendo una visión de la vida, de la madre tierra, del contacto con la naturaleza, con ciertas divinidades, desde personajes o entidades muy valiosas e importantes como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, etc. Dioses, Coatlicue, o sea, dioses que representaban esa realidad indígena, llamémosle. Pero viene algo nuevo, un nuevo mensaje religioso que es traído por personas muy diferentes a los soldados, que eran los frailes. Los frailes, que ellos pues tuvieron un papel durante mucho tiempo, un papel muy importante. Primero, transmitían un pensamiento religioso, una nueva idea de una nueva divinidad que se va distribuyendo por todo el territorio. Las diferentes órdenes de misioneros, de frailes que llegaron de diferentes órdenes, van distribuyéndose en todo el territorio, en el norte, en el centro, sobre todo en el centro, pero en el sur también, y traen un nuevo mensaje. Ese mensaje se va con el tiempo, poco a poco, de una manera muy inteligente, de una manera muy importante, intercambiándose, transmitiéndose. ¿Cómo se hace? Es un proceso muy grande, no es simplemente decir, no, pues llegaron y nos trajeron la cruz y la espada. No, es un proceso en donde lo primero que tuvieron que hacer los frailes era aprender las lenguas nuevas y entender su cosmogonía, claro, los valores, ¿verdad? Sí. Entender a la población. Tenían que entenderlo para poderles intercambiar un nuevo mensaje, en donde se dan muchos fenómenos como el sincretismo ese que figuras de la mitología o de la indígena se combinan con las nuevas, con las que llegaban, sí, ¿verdad? Y se generan vírgenes, sí, personajes muy simbólicos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacen primero ellos es eso. Primero, conocer su lengua, para poder darles los diferentes mensajes. Y ellos traían una mentalidad, una ideología religiosa muy diferente a la que tenían los soldados o tenían las autoridades. Entonces, mientras las autoridades judiciales o los gobernadores o los virreyes tenían que cuidar los intereses del reino, los misioneros pues tenían la labor de transmitir, porque ellos tenían entre sí la consigna de evangelizar, claro, porque ellos
creían y entendían que tenían la verdadera religión. Y había que evangelizar y había que convertirlos para que fueran finalmente lo que se parece raro, para que fueran verdaderos seres humanos. Híjoles, Eduardo, sí que aquí, por razones de tiempo, porque ya se nos vino ahora sí que el programa encima, inclusive vamos a dejar para otra ocasión las intervenciones de otros compañeros, pero bueno, queda abierta para Es un continuar tema que da hablando de esto, como más. del racismo. Es que son los antecedentes, ¿no? Sí, muy bien. Todo eso, esa nueva clase, esa nueva paradoja, genera lo que ahora se Para vive. poder entendernos. Sí. Muy bien. Por el momento, Eduardo, te pido por favor que nos acompañes para ir a la parte final del programa y vamos a ir a la parte del estudio que más le gusta a nuestro monero Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. De esta manera es como llegamos a la conclusión de este programa. Les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final. Eduardo, Muchas gracias. al contrario a ti. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuche usted bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Hasta la próxima.